Como adelantamos, un informe especial sobre 3 casos puntuales que ocurrieron en nuestra ciudad, 3 familias que perdieron a sus hijos y que están buscando respuesta sobre cada uno de estas situaciones particulares que les tocó atravesar. La semana pasada hablaban del Grupo Renacer y hoy son padres que también perdieron a sus hijos, pero de una manera quizás distinta, porque muchos apuntan a la negligencia médica, mala praxis, es más o menos el mismo término. ¿Y cuál fue el proceder de los médicos? Aquí radica la rareza, o por lo menos uno de los temas que se tocan dentro del informe. Hay 3 familias, en este caso la de Carolina, de 12 años, la de Enzo, de 5 años y medio, y la de Luca Malaspina, de 3 años, la que nos conmovió hace poco tiempo. 3 casos que pasaron hace algunos un poco más, otros entre el año y el mismo 2016 que estamos atravesando. Una situación muy dramática porque nadie está preparado para la muerte de un hijo, y sobre todo cuando pasan cosas como por ejemplo ir al hospital porque su hijo tiene algún dolor y la respuesta es está mariconeando, viene a pasear al hospital. Si están preparados o no están preparados, porque como en toda profesión hay buenos y hay malos. Puede pasar, puede tener un error, pero cuando no se le da una certeza a la respuesta a la familia a lo que está pasando, es allí donde empiezan los problemas, y sobre todo las familias después, cuando termina muriendo, por ejemplo en este caso su hijo. Ahí está donde se preguntan, ¿por qué no me dijeron la verdad? ¿Por qué me escondieron las cosas? Después, en la segunda parte del informe, vamos a estar hablando un poco más de qué deben hacer las familias cuando sucede algo de estos, porque son 3 casos los que tocamos en este informe, pero hay un montón a lo largo y a lo ancho de todo el país que nos preguntamos si el sistema está funcionando de la mejor manera, si podemos confiar de manera eficiente en los médicos, si hay alguna falla, si los hospitales están trabajando cuando hay algún error por parte de los médicos. Estos casos que, como mencionamos, ocurren muchas veces en las guardias, donde los médicos salvan muchísimas vidas, pero hay también situaciones que generan dudas y que merecerían ser aclaradas, lugares donde concurre mucha gente, donde se acumulan distintos casos, donde a veces el profesional está saturado y necesita de quizás algún otro médico que asista y que acompañe en esa tarea, o menos horas de trabajo, cuestiones que deben ser analizadas para poder brindar un mejor servicio y que las familias tengan la mejor calidad de atención, y hasta también quizás una modificación en la forma de manejarnos de nosotros como vecinos, por allí no concurrir a la guardia por cualquier situación que puede ser menor, y no saturar ese trabajo que viene realizando el médico para que pueda brindar el mayor tiempo y la mejor calidad de asistencia a los casos más graves que debe socorrer con urgencia en estos lugares de trabajo, que reitero, se salvan cientos de vidas, pero que en algunos casos hay situaciones puntuales que deberían ser analizadas. En la segunda parte del informe hablan exclusivamente los médicos y directores, en este caso del Hospital Municipal y del PENA, hablando de esta situación, de las guardias muchas veces saturadas, y por eso a veces se minimizan algunos casos. La primera parte del informe es bastante triste, sobre todo muy conmovedora, porque hay padres que desde el llanto cuentan lo que pasó con sus hijos. La historia de estos 3 familias que perdieron a sus chiquitos y buscan alguna respuesta. Si yo hubiese sabido lo que a ella le pasaba, ella estaba bien. Ella me dijo, mamá, yo voy a ser mandado con vos, mamá. Y le digo, bueno, hija, ponete la campera, vamos, hija, que hace frío. Ese día hacía mucho frío. Se puso la campera y salió y se me cayó ahí afuera de mi casa. Y yo la agarré de la campera y pensaba que se me iba a levantar y nunca más. Esa era Carolina. Nunca pensamos que era algo tan grave. Para mí, no sé, yo... Eso de que pasó en terapia, no sé qué habrá pasado. Pero el cuadro que yo tenía del nene no era tan grave, era una faringitis. Y ellos me explican que murió del mismo virus, entonces no cierran las cosas, porque faringitis hay todos los días. Sí, yo llegué de viajes un día domingo con Lucas. El día lunes empezó a sentir mal. El día martes lo llevo al hospital. Me dicen que Lucas no tiene nada, no me quedo tranquila. Vuelvo a llevarlo al hospital durante toda una semana hasta que decidieron hacer una tomografía y se dieron cuenta que Lucas tenía un tumor en la cabeza. Y de ahí queda internado y lo operan
Bueno, no resiste la operación, no lo supera y falleció una semana después de que lo operaron. Mala praxis, intervenciones mal realizadas, infecciones hospitalarias, retrasos en ambulancias, son algunas de las cosas que se escuchan con el paso del tiempo. En Bahía Blanca se han vivido situaciones de esta magnitud y creen que la principal razón se debe al error de diagnóstico y a la pérdida de oportunidad terapéutica como consecuencia de la falta de medios por los recortes sanitarios. Muchas familias han perdido a sus hijos en los últimos años. Muchas veces se han minimizado los casos y se termina en lo peor. Carolina Arcuri tenía 12 años. Un día, acompañando a su madre, se desvaneció. Algo inesperado estaba por suceder. Carolina gritaba de los dolores de cabeza que tenía. Bueno, Carolina salió de ahí después de 2 horas prácticamente, no recuerdo bien, salió y la doctora le puso que tenía alteración psicomotriz. Carolina va al municipal, llegó con lo que la doctora le había dicho, ellos fueron y le hicieron 2 lavajes de estómago. Después de 2 o 3 horas más, ahí recién, sin haberle hecho análisis ni nada por el estilo, porque lo único que le hicieron fueron lavajes de estómago y descubrieron que Caro no estaba drogada, dijeron que le iban a hacer una tomografía. Que eran como las 4 de la mañana, ahí recién descubrimos que Carolina tenía, le había producido una ACV. Mi hija en ningún momento estuvo drogada, mi hija le agarró un fuerte dolor de cabeza fuera de mi casa y nada más. Era una excelente hija, Carolina. Una excelente hija. Enzo Flores tenía 5 años y medio. Los dolores no eran normales. Tras ir de hospital en hospital, tenía una infección pulmonar que le provocó la muerte de un paro cardiorrespiratorio. Enzo tenía un dolor de garganta. Había levantado fiebre la noche anterior, no, la posterior. Nosotros le dimos medicamentos, como la fiebre no cortaba, a las 8 de la mañana lo llevamos a la unidad sanitaria de Villaserra. Y le diagnosticó un cuadro de faringitis. Así que le dio remedio, le mandó a hacer un hisopado para el otro día. Trajimos al nene a casa, el nene siguió con fiebre. A las 8 de la noche empezó con dolor en la espalda y en la panza. La fiebre se le bajó, así que como no tenía fiebre, nosotros pensábamos que el dolor de panza era por los remedios que estaba tomando. A las 2 de la mañana el nene sigue mal, él mismo pide que llamen a una ambulancia. Llamamos a una ambulancia y dicen que no pueden mandar porque no tienen disponible. Que volvamos a insistir más tarde o que hablemos con algún vecino. Que la ambulancia no vinieron porque dice que no me escuchó desesperada. Yo no soy adivina. Las palabras de un médico después de conocer el caso aumentó la desconfianza sobre negligencia. A nosotros nos avisan que el nene había fallecido de un segundo paro cardiorrespiratorio. En ese momento no nos dieron ninguna explicación, porque obviamente estábamos muy alterados, así que ningún doctor quiso salir. La explicación me la dieron 3 días después de que falleció Enzo, que me atendió el jefe de pediatría. Y como te comentaba antes, el jefe de pediatría, antes de darme una explicación de lo que había fallecido en mi nene y por qué, me hizo la misma pregunta que vos. Me preguntó todo lo que había pasado de Enzo desde el momento que tuvo fiebre hasta que falleció. Yo le expliqué todo. Entonces en ese momento el jefe de pediatría se mira con otra doctora que estaba al lado y dice, bueno, entonces no hubo abandono de los padres, acá hubo otra cosa. Él me dio a entender a mí que hubo mala praxis, porque me dijo que si no fue falla de nosotros los padres, hubo una falla médica, en algún lado hubo una falla médica. Porque el nene no pasaron 46 horas antes que falleciera. Sus familiares, que aseguran que la médica que lo atendió al principio les dijo que el nene estaba mariconeando, hoy, con el dolor a flor de piel, le dejan su mensaje. Yo lo único que le diría es que se pongan la mano en el corazón y que salgan a decir la verdad, que den la cara, que no se escondan, porque que no sigan
matando gente así como están matando. El caso más reciente es el de Luca Malaspina, que tenía 3 años, recién cumplidos, que arrancó con dolores de cabeza. Durante más de una semana fue a 3 hospitales. Nunca supieron decirle qué tenía. Era un tumor en la cabeza. Murió por un paro cardiorrespiratorio. Antes de que le encontraran el tumor, habían dicho que tenía gastroenteritis, que era un resfrío, que estaba mal dormido, que podía ser tiroides, que podía tener tiroides, pero nunca dieron con el tumor hasta una semana después, que fue que yo lo llevé ya cansada de pasear de hospital en hospital con el nene, que no le hicieran ni un estudio de nada, y ahí fue cuando le hicieron la tomografía y le salió que tenía el tumor. La historia, el relato y el dolor de Valeria, su mamá, conmueven. Mi hijo era un nene re feliz. Era re feliz, mi hijo re simpático, siempre alegre. Nunca lo ibas a ver mal, nunca se iba a ver triste. Nunca era reactivo, re comprador. A poco más de 3 meses de la peor noticia de su vida, no se olvida de las palabras de los médicos que no le creyeron. Lo que más me costó que no me hayan creído, que yo decía y que mi nene también les decía que le dolía la cabeza. Ellos me trataban de exagerada, de que yo me le inventaba síntomas al nene. De que ellos se piensan que como uno, no sé, no tiene tantos estudios como ellos, es ignorante, pero uno es mamá y nadie mejor que una madre para conocer a su hijo, sabe que yo sé cuando mis hijos mienten, cuando no, y Luca cuando le decía que le dolía la cabeza no les mentía. Estas familias atraviesan el duelo con tristeza, con sensaciones, con bronca, pero aún con fuerzas para luchar por sus hijos que hoy descansan en el cielo. Yo quiero justicia de mi hijo, yo quiero que alguien me tenga que dar explicación por qué fue esto. Alguien nos tiene que dar explicación porque a mí me destruyó mi marido y yo. Acá nosotros todos los días pensamos en él. Yo veo chiquito del jardín, me vuelve loca los compañeritos que están ahora en la escuela. Y yo, mi hijo, ¿dónde está? Hasta el día de hoy nunca me llamaron para decirme que estaban los resultados de la biopsia, de que era el tumor que tenía Lucas, para saber por qué se le generó. Desde sanidad o de algún lado, pongan médicos más competentes o no sé, vean de capacitar más a los médicos, porque la realidad no puede seguir pasando esto. Yo no quiero que me indemnicen, porque todo el mundo piensa que yo quiero que me indemnicen. Yo quiero que se haga justicia, que le revoquen el título, que lo sancionen, porque son todos médicos con experiencia los que atendieron a mi hijo, ninguno fue reincidente. Y no sé, quiero que alguien haga algo, que ya no haya más Lucas en las guardias, porque es una vergüenza ir al hospital y que una madre tenga que hacer de todo, pelear tanto para que te hagan un estudio, si no sale del bolsillo de ellos, por algo es un hospital público. Ya nada será igual. La pérdida de un hijo les cambió la vida para siempre. Yo estoy seguro que si ella le hubiera atendido como corresponde, yo tendría a mi hijo acá. Se costó una vida, la vida de mi hijo, que a mí me destruyó completamente, destruyó toda la familia. Yo todos los días pensando, tengo que vivir el resto de mi vida sin él, si él estaba sano. Yo no me olvido de nada. Y cada día tengo más bronca. Y cada día me duele más la muerte de mi hija, porque todos los domingos la voy a ver. Y sabe qué feo es ver un hijo adentro de un cajón. Es horrible. Y yo nunca pensé que me iba a pasar esto con mi hija, nunca jamás en mi vida. Porque yo lucho por mis hijos y la verdad tenerla dentro de un cajón es lo peor que me pudo haber pasado. Es re difícil salir adelante, tener que pelear, levantarme todos los días y no estar con mi bebé. Nunca era mi todo, yo me levantaba y hasta que él no me regalaba una sonrisa no empezaba mi día. Y ahora es como re difícil todo, tener que ir todos los días al cementerio a hablarle una placa o dejarle flores. Es horrible, lo peor que le puede pasar a una mamá.
¿Quién sabe lo que es detenerse en el tiempo, dormir al lado de la cruz, contar pétalos que caen, sacar fuerzas del dolor? ¿Quién tiene el alma abierta, un día del calendario en rojo, aquel aroma en la mente? Por Carolina, por Enzo, por Luca y por tantos chicos más, el recuerdo será imborrable. Vamos a compartir la segunda parte de este informe. Hablando durante la semana con algunos médicos que realizan guardias, mencionaban 3 características a tener en cuenta. Por supuesto, la pericia del médico, que pudo haberse equivocado, cometió un error o no prestó la debida atención en el caso que debía atender y que deberá ser investigado porque hay causas judiciales que avanzan sobre este tema. La segunda tiene que ver con el sistema, con esta sobrecarga que mencionábamos. Hasta el propio Gay la semana pasada aquí dijo que está preocupado por la sobrecarga del sistema de salud que se está viendo en estos últimos meses en Bahía. Y la tercera, quizás los cambios de hábito en la población, donde se ha perdido el uso de los médicos de cabecera y entonces los chicos van varias veces a la guardia y los atienden distintos profesionales que no le brindan el seguimiento que merecería. Hacia eso apuntan, por ejemplo, los profesionales que hemos consultado y que realizan guardias médicas en los distintos hospitales de Bahía Blanca. Ojalá que esto cambie, que las guardias sean para cosas más urgentes, no banales, como dice el director del hospital municipal. Y lo que digo es, no se juega con la desesperación de un padre ni tampoco con el dolor de un niño. Ojalá que todo cambie y no se hable más de negligencia. Es por eso que es la segunda parte del informe. Lo difícil que es enfrentar la pérdida de un ser querido, y cuando este momento llega, lo último que uno tiene en mente es emprender acciones legales. Sin embargo, es importante que en los casos en los que se considera que la muerte ha sido producida debido a la negligencia de otro, los familiares consulten con un abogado lo antes posible, ya que existe un plazo limitado para presentar una demanda. En primera instancia hay que tratar de conseguir la historia clínica para que la observe un médico legista. Además, conseguir demostrar que efectivamente ha habido un error, un fallo de una persona o del propio sistema. ¿Cómo se puede constatar que hubo mala praxis o negligencia médica? ¿Cómo lo constata después un abogado junto al damnificado? Bueno, eso va a resultar de las pruebas que se hagan en la causa. Puede ser una autopsia, un dictamen médico especial, que va a determinar si hubo o no negligencia médica, mala praxis. Lo que sí hay que tener en cuenta, ¿qué pasa si la historia clínica está adulterada? El médico legista lo pondrá en conocimiento del abogado especialista con quien trabaja, a fin de que se haga valer posteriormente. ¿Qué pasa si la institución no tiene la historia, la perdió o no la quiere entregar? Es un punto muy en contra para la institución, ya que de esta manera implicará que lo que se está diciendo en la demanda es cierto, en tanto no podrán probar su descargo de cómo actuaron. Asesorar a las personas, contenerlas un poco, ver la causa, ver cuál es la documentación que hay, y tratar de sugerir alguna medida de prueba, presentarse como particular damnificado, ver qué documentación hay en la IPP, tratar de aportar alguna documentación nueva o pedir medidas probatorias para que se agreguen. Hay que analizar y ver cada caso en particular. No es que un análisis de que si alguien se muere o no se muere, si tiene dolor de cabeza o no tiene dolor de cabeza, si a la semana se le hizo esto o no se le hizo lo otro. Hay que ver cada caso en particular, no se puede generalizar ante una cuestión así. Desde el ámbito médico, los directores de los 2 hospitales públicos de la ciudad manifiestan la predisposición y la profesionalidad desde el servicio de guardia, donde llega la primera consulta ante diferentes casos. La gente termina acudiendo a la guardia a veces por situaciones que claramente no son de urgencia y que no tiene otra forma de evacuarlas. Nosotros hemos implementado en la guardia, y creo que en otras guardias públicas es lo mismo, el sistema de triage, que es la evaluación de la urgencia, con lo cual se clasifica al paciente si debe ser atendido en forma inmediata, en las próximas 2 horas o en 4 a 6 horas. Justamente los médicos están para atenderlo y para saber de qué se trata, es decir,
Seguramente yo que no hago guardia y vos que sos periodista no vamos a saber determinar alguna de estas cosas, pero la gente que hace guardia está preparada para atender este tipo de cosas que vos decís y seguramente para identificar lo que puede ser un dolor de cabeza simple de una cuestión más compleja que requiere otro tipo de estudio, de análisis. Ante denuncias de mala praxis o negligencias, desde ambos hospitales mencionan que se ha actuado en consecuencia. Cuando ha habido alguna dificultad, que alguien ha planteado dificultades o probables errores, se han analizado y se han, digamos, hecho las cosas que hay que hacer para dilucidar eso y para resolverlo. ¿Se sabe y se constata que hubo negligencia? ¿Se hace algo con el médico desde el hospital? Sí, lo que sea necesario, digamos. Si hay alguna cuestión comprobada, fehaciente, obvio. El hospital básicamente tiene primero un protocolo preventivo que se llama Política de Seguridad del Paciente y que está en el tope de nuestras prioridades, o sea que se está ejecutando actualmente. Esto quiere decir que las situaciones se atienden por protocolo, digamos, hay una forma de manejarse ante determinadas situaciones. Cuando ocurre un evento, esto es algún mal resultado o alguna cuestión que hizo que el protocolo no se respetara, se analiza en conjunto, en general en el servicio en que sucedió. Y lo que es importante es que los pacientes son atendidos, está bien, por un médico, pero hay todo un equipo detrás. Entonces, lo que se busca es analizar el proceso y corregir las fallas que puede tener. Hay que dejar pasando unos días, es hablar con el mismo servicio donde fue atendido o todos los médicos que intervinieron para lograr su propia satisfacción. De todas maneras, el hospital, no solamente por este caso que comentás, sino en general en cualquier práctica, cualquiera que sea del hospital, tenemos una oficina que está en el pasillo central de atención al paciente para que puede dejar sentado por escrito, que nosotros lo miramos diariamente, todos los problemas e inconvenientes que puedan haber tenido, sugerencias para mejor hospital, etc. ¿Conoció alguna vez alguna autocrítica de un médico de decir no hice lo que debía hacer o por lo menos fallé en algo? ¿Que vino a usted y se lo dijo? ¿Cómo no? Todo el tiempo. Cuando nosotros, además, nosotros tenemos reuniones de Ateneo donde discutimos los casos y donde se plantean a veces cosas que se pudieron haber hecho y no se hicieron y donde se plantea, digamos, toda una secuencia diagnóstica para mejorar día a día lo que se venía haciendo. Una preocupación en la mayoría de los hospitales públicos del país son las guardias que por momentos están abarrotadas de gente y eso puede complicar la atención en algunos momentos. Hay que tratar de no venir a la guardia del hospital con consultas banales y sí ir a otros lugares, a las unidades sanitarias, a los consultorios médicos, aquel que tenga obra social, en fin, tratar de descongestionar un poco desde afuera, desde la gente, los servicios de guardia, porque eso va a beneficiar para poder dar lugar realmente a la atención de la verdadera emergencia. En la atención pública hay que utilizar primero el primer nivel de atención, que son los CAPS o las salas médicas. Muchos tienen ampliación horaria y están también de tarde. Y en realidad lo que tiene que pensar la gente es esto, tratar de ir a los lugares de menor complejidad y dejar el hospital para situaciones más urgentes, porque eso va a hacer que podamos atender la demanda mucho más rápidamente.